Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 15. Dice así la palabra del Señor: quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Pueden sentarse, por favor. Como pudieron escuchar, vamos a hablar acerca del papel de la mujer en la iglesia. Este sermón, como lo hemos dicho, forma parte de una serie de predicaciones expositivas de 1 de Timoteo, capítulo 1 de Timoteo. Leeremos las instrucciones específicas que el apóstol Pablo ha dado con respecto a esto, del versículo 9 al versículo 15, aunque vamos a tratar de hacer un pequeño énfasis en el versículo 15. Debemos recordar que a pesar de que la iglesia de Éfeso había sido instruida al inicio por un Apolos, por un Timoteo, y aún por el mismo apóstol Pablo durante 3 años, era inevitable que se infiltraran los falsos maestros, hombres mundanos que no tienen el Espíritu, y es por ello que Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso en la plaza de Mileto antes de su partida y les hace una solemne advertencia. Y esta advertencia la recordamos en Hechos capítulo 20, versículo 29. Hechos 20, versículo 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así entonces, estaba la advertencia del apóstol Pablo, pero debemos de tener claro que detrás de todas estas estratagemas se encuentra el principal enemigo de Dios y de su iglesia, que es Satanás. Sabemos que hay advertencias a lo largo de la Escritura y lo podemos ver desde el mismo Génesis, cómo procura engañar a su pueblo. Pero particularmente a nosotros nos tocó estudiar hace tiempo Efesios capítulo 6, versículo 12, donde Pablo había advertido a la iglesia de Éfeso acerca de la lucha espiritual que se libra, diciendo que esa lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas del presente siglo y contra las huestes espirituales de maldad. ¿Por qué? Porque Satanás no desea que el plan original de Dios sea llevado a cabo y va a tratar de estorbarlo una y otra vez. Había terminado ya su primer encarcelamiento en Roma. Pablo entonces decide visitar a la iglesia que tanto amó y sirvió, como lo vimos durante 3 años. Fue así que finalmente se encuentra con Timoteo. Es en ese contexto que Pablo confirma lo que había profetizado a los ancianos en la plaza de Mileto. Los falsos maestros se habían levantado dentro de la iglesia y estaban enseñando una falsa doctrina, estaban haciendo un uso incorrecto de la ley, y además estaban practicando una conducta impía, es decir, pecaminosa, dentro de la iglesia. Así que por medio de esta carta, el apóstol Pablo busca que Timoteo corrija todas las deficiencias de la iglesia de Éfeso.
comenzando por los falsos maestros que se habían levantado, así como otras situaciones delicadas que veremos a lo largo de esta epístola. Ahora, si alguien quisiera ver una idea central de lo que Pablo trae en mente, lo podemos ver en el capítulo 3, pero vamos al versículo 14 de esta misma epístola, 1 Timoteo 3:14, cómo nos da la idea central de lo que Pablo trae en mente. Dice, 1 Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por eso era importantísimo corregir las deficiencias que había en la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. Por lo tanto, debe de seguirse una conducta y un orden apropiados. Y esto incluye, por supuesto, el rol del hombre y de la mujer dentro de la iglesia, y particularmente el énfasis que está haciendo el apóstol Pablo es en el culto público de adoración. En el versículo 8 de este capítulo 2 que estamos estudiando el día de hoy, Pablo comenzó hablando acerca del papel de los hombres. Dios ha designado que los varones sean quien lleven la responsabilidad de guiar en oración en el culto de adoración. Vamos a retomar el texto para que lo tengamos claro lo que estoy hablando. Versículo 8 dice, capítulo 2, versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahora, estos hombres entonces, de los cuales habla el apóstol Pablo, dice que deben levantar manos santas. Es decir, lo que quiere decir Pablo realmente es que su vida se debe de caracterizar por vivir en santidad. Dice sin iras, sin contiendas, lo que quiere decir es que deben de tener un buen testimonio. A la luz de lo que luego va a hablar en el capítulo 3, te puedo decir que trae en mente que deben de ser hombres que sean sobrios, prudentes y decorosos. Pero no solo la oración debe de ser liderada por los hombres, sino todos los aspectos del culto de adoración deben de ser puestos bajo la responsabilidad de los varones. Más adelante continúa el apóstol Pablo, pero ahora en el versículo 5 va a dar un cambio para hablar acerca de las mujeres. Versículo 9, lo retomamos, dice, asimismo que las mujeres se atavíen. Ya ordenó lo que van a hacer los hombres y ya veremos además un perfil, como decíamos, de ellos. Versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Pablo entonces se dirige a las mujeres, no solamente en el versículo 9, sino también en el versículo 10, y va a tratar particularmente el tema de la vestimenta. No vamos a profundizar, la verdad es que esa sola versículo podría dar muchísimo para tratar de entender la importancia de cómo debemos venir al culto de adoración, pero vamos a ver algunos aspectos generales que nos van a poder guiar para que podamos guardar nuevamente el orden dentro de la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. En su momento fue necesario instruir a la iglesia de Éfeso, quienes en ese tiempo, recuerdas, estaban bajo la influencia de la cultura, de su cultura y de su sociedad, que se caracterizaba por las riquezas y la vanidad. Y esto producía en las mujeres un fuerte deseo de vestirse lujosamente. Ellos vivían en un puerto sumamente importante en esos momentos, en esos tiempos. Ahora, así como era necesario instruir en aquel tiempo a las mujeres de Éfeso, es necesario instruir a las mujeres de cada una de las iglesias que el Señor ha levantado, como es el caso de las mujeres que hay en la iglesia de Gozo Soberano. Las mujeres también de aquí viven bajo la influencia de la cultura y de esta sociedad. Una forma común de hacerlo en aquellos tiempos, de llevar a cabo esta influencia que las estaba rodeando, era por medio, dice el apóstol Pablo, de peinados ostentosos, también podríamos decir peinados llamativos.
Las mujeres en esa cultura a menudo tejían en sus propios peinados oro, perlas o algunas otras joyas que tenían el propósito fundamental de llamar la atención, ya sea su propia belleza de las mujeres o para mostrar ellas la riqueza que tenían. Pero algo así, si tú te pones a pensar en el contexto de una iglesia, mayormente la de Éfeso, por supuesto que distraería a las personas en el culto de adoración. Ahora, una aclaración puntual. En el versículo 9, Pablo tampoco está diciendo no se arreglen, vengan fachosas, vengan como quieran, sino que lo deben hacer de una manera apropiada y decente, pensando que en la reunión de adoración, todo cristiano, mayormente cristiana, se va a encontrar ¿con quién? Con su Señor, con su Dios. Eso es lo que debe de tener en mente a la hora de venir. Ahora, el apóstol Pablo indica la manera en que deben hacerlo para que no lo dejemos a nuestro propio albedrío, diciendo, deben hacerlo con pudor y con modestia. ¿Qué significa pudor? Pudor significa tener un sentido de vergüenza y un temor de traspasar los límites de la decencia. Esta definición es de Hendrickson. Todo esto que pudiera en un momento dado distraer a alguien de la adoración a Dios. Esto es en cuanto al pudor. Luego Pablo dice modestia, es decir, las mujeres deben de tener dominio propio, o también podríamos llamarle sentido común. Sentido común va a ser muy importante también para que ellas puedan sujetar sus deseos pecaminosos en cuanto a la vestimenta, para vestirse con un atavío que sea sensato y que no atraiga la atención ni a su cuerpo ni a su atavío. Ahora, alguien podría tener duda, pero por la gracia de Dios, en su providencia, hoy hablamos en Levítico 6, que todos los mandamientos que Dios había dado eran para adorarlo de la manera que Él lo había mandado. Así que esto es lo mismo. Aquí estamos viendo algo, características de lo que es el principio regulador de adoración. Ahora, luego en el versículo 10, Pablo dice que aunque la apariencia externa es sumamente importante, lo es más la interna. La belleza del corazón sí ha de testificarse primeramente por medio de un atuendo externo, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, con pudor y modestia, pero sobre todo, dice Pablo, por medio de buenas obras. Y hace una aclaración interesante el apóstol Pablo, dice, buenas obras de aquellas mujeres que profesan piedad. Y a veces decimos, ¿qué es piedad? Cuando hablamos de piedad estamos hablando del temor a Dios, es decir, vivir en la conciencia de la omnipresencia de Dios. También decíamos que todo es providencial, porque hablábamos que aún ni siquiera el temor que hay en el creyente es de nosotros, también viene de Dios, viene del pacto de gracia que Él ha hecho en nosotros. Jeremías 32, versículo 40, así lo dice. Él mismo pondría su temor en nuestros corazones para que nosotros no nos apartemos de Él. Todo viene de Dios en el creyente. Así que, hermana, vas viendo que no va a haber ni para la izquierda ni para la derecha, siempre y cuando el temor de Dios more en tu corazón. A partir del versículo 11, nos habla ahora de la función de la mujer dentro de la iglesia. Dice el apóstol Pablo en el versículo 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Por un lado, Pablo ve la necesidad, por algo lo está aclarando en ese pasaje, Pablo está viendo la necesidad que la mujer sí sea enseñada en el culto de adoración. Pablo sabe que en el culto de adoración es muy necesario para crecer en el conocimiento de Dios. Sabemos que es uno de los principales medios de gracia que Dios ha dado para la edificación de su iglesia. Ahora, ¿por qué te digo esto que pareciera obvio en nuestros tiempos? Esto es porque en aquel tiempo las mujeres
eran consideradas como personas de segunda categoría. Para que te des una idea de lo fuerte de esto, algunos rabinos llegaban a decir que enseñarle a las mujeres era como echar las perlas a los cerdos. Muchos de esos falsos maestros tenían un contexto judío. Pero no solamente eran ellos, recordemos que también en la cultura romana las mujeres también eran tratadas casi como esclavas. Por eso Pablo tenía que decir, esperen, sí deben de estar las mujeres dentro del culto de adoración. Cuando algunas de estas mujeres llegan al conocimiento de la verdad, en pocas palabras, son salvas, y habiendo experimentado tal opresión, donde eran hechas a un lado, ellas se van de un lado hasta el otro, se van de un lado de la balanza hasta el extremo. Y quizás podríamos considerar, dentro de lo que ellos ahora entendían, lo que Pablo les dice a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 28, Gálatas 3, versículo 28, donde Pablo les dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y amén, esta es una realidad. Entonces ellas decían, bueno, ¿no somos acaso ahora ya iguales ante Dios? ¿Si te das cuenta? Puede venir ahí el engañador precisamente por medio de falsas doctrinas. Y entonces, bajo una mala comprensión, ellas empezaron a ejercer la enseñanza y aún a liderar aspectos dentro del gobierno de la iglesia. ¿Es verdad? Un hombre y una mujer son iguales en dignidad delante del Señor, como lo dice Pablo a los Gálatas, y además también son hechas a imagen y semejanza de Dios. Pero debemos reiterar que cada uno tiene diferentes funciones para lo cual Dios los creó. Cada uno tiene diferentes funciones para lo cual Dios los ha creado. Yo te digo, si has experimentado la benignidad del Señor, ahora tu vieja naturaleza, que ha sido tan insumisa como la de Eva, debió haber sido transformada. Ahora estás capacitada para obedecer con alegría y con gozo. Qué lindo se oye en teoría, ¿verdad? Pero esto debe de ser una realidad en toda mujer piadosa. No hablamos de perfección, pero hablamos también de una santificación progresiva, efectiva en las mujeres piadosas. Así que la mujer debe de aprender, dice el apóstol Pablo, necesita crecer en el conocimiento de Dios, pero debe de hacerlo en silencio. No debe de hablar en público, porque Dios, decíamos que otros aspectos que deben ser liderados por los varones. Dios ha designado a los varones que guíen el culto de adoración. Y esto se reitera en los siguientes versículos. Versículo 12, continúa Pablo diciendo, capítulo 2, versículo 12, 1 Timoteo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, ni ejercer dominio sobre el hombre. Vamos a dejarlo hasta la mitad. Dice, ni ejercer dominio sobre el hombre. Pablo dice, no da una optativa, no permito, es un mandato, lo que implica que algunas de las mujeres de Éfeso deseaban predicar en público. Una vez que ellas pudieran predicar en público de manera natural, ¿qué genera cuando alguien está compartiendo desde el público? Desde el púlpito, genera autoridad. Entonces era muy delicado permitir que la mujer predicara en la congregación. ¿Por qué? Porque le genera de manera natural autoridad. Ahora, lamentablemente sabemos que esto es una práctica hoy en día en muchas iglesias de corte evangélico cristianas. Y uno de los buenos pretextos que creo que la mayoría hemos escuchado es el de Débora. Débora fue alguien que se levantó en un tiempo, y entonces Débora, pues de alguna manera se levantó cuando Barak, de alguna manera fue en parte cobarde, tenemos que ser honestos,
Dice, hoy ahí está el caso de Débora, así nada más que tenemos que contextualizar que Israel estaba en un tiempo de crisis espiritual. Nada nuevo debajo del sol. Estas iglesias están en una ¿qué? Crisis espiritual. Entonces, por eso podemos entender que estas iglesias permitan a las mujeres enseñar, y para vergüenza, hay personas que están esforzándose, dicen ellos, y eso por conocimiento real, de un hermano que me acaba de comentar, se esfuerzan en reformarse, pero ustedes ya a veces el reformarse le llaman a conocer doctrina, no vivir la doctrina, donde la esposa del predicador, pastor de ahí, predica. El hermano que sale de una de nuestras iglesias confronta al predicador y le dice, oye, tú me dijiste que te dijera todo aquello que yo alcanzo a ver y tu esposa no debe de predicar. Desde ahí ya no lo volví a buscar. Se rompió toda relación. Nada nuevo debajo del sol. Crisis espiritual. Ahora, pero vamos a hacer una aclaración con respecto a las mujeres para que se tome en el contexto preciso lo que Pablo está hablando. No está prohibiendo el apóstol Pablo a las mujeres enseñar. Retomo, Pablo lo que quiere es que las mujeres no enseñen en el culto formal de adoración. Es decir, las mujeres sí pueden enseñar de manera informal. Ejemplo bíblico lo tenemos en Apolo y Priscila, que tomaron nada más y nada menos que al mismo Apolo para instruirlo más en el camino de la salvación. Así que vemos que es posible de esa manera. ¿Una mujer creyente puede compartirle a su marido? Amén, claro que lo puede hacer. De hecho, por eso es interesante ver la suma de la palabra. Por ejemplo, la mujer, ¿a quién más puede instruir? Bueno, vámonos a Tito. Tito, capítulo 2. Versículo 4 y 5, para que veamos que Pablo está muy centrado realmente en lo que le está pidiendo en el culto de adoración. Dice acerca de las mujeres, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces ya vemos que no está tan limitada la instrucción que pueda tener las mujeres en cuanto a la enseñanza. Pueden hacerlo en el contexto correcto que marca la Escritura. Solamente, dicho de paso, observa que lo que Dios está demandando a las mujeres se llama carácter piadoso, carácter piadoso, carácter piadoso. Mayormente es lo que deben de instruir. Y animo a las mujeres ancianas, a las mujeres maduras, a que de verdad abracen estos versículos, los de Timoteo, para que puedan realmente ser esa bendición a nuestras jóvenes que vienen atrás de ellas. Continúa el apóstol Pablo en el versículo 12 diciendo, ni ejercer dominio sobre el hombre. Decíamos que la razón por la cual no debe enseñar en la iglesia es porque todas las actividades que forman parte de dirigir la adoración implican una posición de autoridad. Pero Cristo, que es la cabeza de la iglesia, se la ha dado al hombre. Muchas veces la intención del corazón es incorrecta. ¿Y a qué voy? En algunos lugares, y te lo dicen, es que la hermana fulanita sabe mucho, de esos donde levantan a las mujeres de manera incorrecta. Dicen que quizás es bueno porque va a predicar finalmente el evangelio. No es bueno porque está transgrediendo la voluntad revelada de Dios. No es bueno. Y debemos recordar que dice la Escritura que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Una mujer que se levanta para enseñar públicamente, más que el deseo que tenga de edificar realmente a la iglesia, tiene el deseo de ejercer autoridad sobre los demás. Ahora, no te espantes, lo vemos desde el Génesis, o sea, no es algo nuevo, no estamos descubriendo nada especial. Estamos interpretando lo que vemos a lo largo de la Escritura y por eso vamos a corregir cualquier deficiencia dentro de la iglesia. Así que, guardando este mandamiento, una mujer va a evitar usurpar la posición de un anciano o de un predicador. Y toda esta verdad tiene su origen, de acuerdo al apóstol Pablo, en la ley de Dios.
vamos a ver 1 Corintios, capítulo 14, versículo 34, donde Pablo toma este punto. Esta verdad tiene su origen en la ley de Dios. Y todo esto va a ir agarrando un sentido bien interesante, como te darás cuenta. 1 Corintios 14, versículo 34, dice el apóstol Pablo: vuestras mujeres callan en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, dice Pablo, como también la ley lo dice. Y ahorita vamos a ver cómo lo dice la ley para que nos quede más claro todavía. Este mismo pasaje, de hecho, el hermano Joseph Urban da una predicación, ¿por qué la mujer no debe de predicar en la congregación? O sea, hay mucho, por eso yo decía, pero creo que debemos al menos de tener las bases para poder entender por qué no deben de predicar. Ahora, después de enseñar estas verdades, alguien pudiera decir, esa idea de que la mujer deba de estar bajo la sumisión de hombres, seguramente es algo de la cultura de aquella época, o quizás Pablo lo hace porque particularmente se estaba dando en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, pero, dicen ellas, quizás ya no aplica para nuestros tiempos, las cosas han cambiado, según las feministas. Pablo, previendo esta objeción, da dos razones importantes por las cuales esto sigue vigente. Por eso te decía, si tenemos la paciencia de tratar de entender lo que dice Pablo, vas a caer en unas verdades maravillosas. ¿Por qué no le permite enseñar? Versículo 13 del capítulo 2 dice, ya vamos en el 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. En primer lugar, porque Dios promulgó, decíamos, esta ley desde el principio. Y esto nos lleva a una seria conclusión, una seria conclusión, y es esta, que aunque el hombre nunca hubiere caído, nunca hubiere pecado, y hubiere permanecido en ese estado de inocencia antes de la caída, las mujeres deberían estar sujetas a la autoridad de su marido. ¡Qué maravilloso! ¿Te das cuenta? En pocas palabras, no es algo que se da después de la caída como muchas veces pensamos. Ese es el plan original de la creación. En el orden de la creación, vemos que la mujer fue formada después. Nos vamos a Génesis para poder ver el texto o lo que Pablo trae en mente. La mujer fue formada después, Génesis capítulo 2, versículo 22, dice, y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Pero no solamente la hizo después del hombre, más adelante en Génesis 2 vemos que había un propósito por el cual Dios había creado la mujer y en cierta forma, por decirlo de alguna manera, era para hacerla su compañera. Y eso lo vemos en el versículo 18 del mismo capítulo 2, donde dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto es justamente lo que el apóstol Pablo nos recuerda. ¿Cuál es el orden de la creación? Por eso ve el texto, porque Adán fue formado primero y después Eva. Así entonces, vemos que aquí en estos versículos es donde se manifiesta el decreto inmutable de Dios. La sumisión no fue consecuencia de la caída. Y este punto es interesantísimo. Ahora, hemos dicho que esto no quiere decir que la mujer no tenga menos valor que el hombre, en absoluto, porque también es hecha la imagen y semejanza del Señor, igual que el varón. Y en Cristo, como lo vimos en Gálatas 3, todos somos iguales, pero al mismo tiempo es Dios quien ha establecido el orden de autoridad. Y en este orden, el varón es el que tiene liderazgo, y recordamos, tanto en el hogar como en la iglesia, que es la casa de Dios. La segunda razón que el apóstol Pablo nos da por la cual no debe de enseñar una mujer, nos la dice ahora en el versículo 14. Ya vimos, por orden, no.
depende del hombre. Pero ahora ve el versículo 14, dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, incurrió en transgresión. Y este punto, yo te ruego, mujer, seas joven, o seas adulta, o seas anciana, te corresponde a ti. Es directo a ti. Y ahorita vamos a explicar por qué. Porque es muy interesante. Si lo logramos entender, nuestra vida puede ser transformada en nuestras propias vidas, en nuestra propia piedad. O sea, esa es la profundidad de este texto en particular. Fíjate, decíamos, con esto quiere que las mujeres recuerden primeramente lo que pasó en el Génesis, hablando de capítulo 3, versículo 16. Recordamos que a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces Pablo sigue trayendo el Génesis en su mente. Entonces, vemos que la mujer se apartó de la autoridad de su marido, rechazó el rol que Dios le había dado en ese momento, haciéndose a un lado de la autoridad de Adán, poniéndose sobre Adán, y en esa condición, fuera de la protección de su marido, fue engañada por Satanás. Todo se invirtió. Dios era la autoridad de Adán. Adán era la autoridad de Eva. Ambos debieron haber gobernado toda la creación, todos los demás asuntos de la creación. Pero vemos que fue todo lo contrario. La serpiente, una criatura, manda a Eva. Eva desobedece a su marido y ambos desobedecen a Dios. Y toda esta transgresión trajo el caos a este mundo. Esta transgresión de Eva, de la mujer, de Eva particularmente, trajo el caos en este mundo. Si te das cuenta entonces de la gravedad de lo que implica la transgresión en la que incurrió Eva. Algunos podrían decir, oye, pero no sabíamos, o siempre que hablamos de la caída mencionamos a Adán. Y sí lo mencionamos, por supuesto, porque primeramente recordemos que es la cabeza federal en ese momento. Pero también recordemos que Adán, viéndolo ya como un hogar, como una familia, era la cabeza de Eva. ¿Quién fue el responsable? Adán en ese sentido. Pero ¿quién incurrió bíblicamente en transgresión? Eva. ¿Sí te das cuenta? Eso es para que verdaderamente sienta uno un peso por la desobediencia. Ahora, yo te diría, ¿quieres ver una aplicación muy sencilla con respecto a esto? Mira, si eres cristiana, si eres hermana, cuando las mujeres se salen de su rol que Dios les dio, ya sea en su familia o en su iglesia, que ha dicho el Señor, sométete, hablando del libro de Efesios, someteos a vuestros maridos en el temor del Señor, y ahora vemos que le dice, sométanse también a la autoridad, dice, y aprendan en silencio con toda sumisión. Cuando se salen del rol que Dios les ha dado a las mujeres, ¿qué es lo que va a suceder en tu vida personal? Pregunta. ¿Qué es lo que va a suceder en tu familia? Pregunta. ¿Qué es lo que sucede hoy en día en una iglesia cuando la mujer no se somete en silencio para ser enseñada, para ejercer el rol que le corresponde? En todos y cada uno de los casos estamos hablando de un desastre. Tú puedes platicar con cualquier familia y lo primero que te dice la mujer, y para la gloria de Dios lo digo, porque hoy yo les decía de las personas que se van a bautizar en la Ciudad de México, pero dices, una de mis peores pecados es que yo estaba como autoridad de mi marido. Y sabemos que sí, se convierten en matriarcas dentro de sus familias. ¿Y cuál era el fruto de todos esos hogares? Destrucción. La relación matrimonial, pésima. Sus hijos, muy mal. Y esa es la constante que puedes ver. Dios no se equivoca. ¿Rompieron su rol? Pues rompen todos los beneficios y las bendiciones que traería cuando alguien obedece de manera, te diría yo, natural al Señor. Así que vemos aquí las consecuencias reales de la desobediencia de Eva, de lo que ocasionó, de lo que trajo al cosmos, la caída,
Pero hay algo interesante. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, no las deja derrumbadas, no las deja aplastadas por su pecado, al comprender que la destrucción de toda la raza humana y del cosmos se debe a la desobediencia de la mujer. En primera instancia, ¿verdad? Porque también tiene su responsabilidad Adán, por supuesto. Y esto lo leíamos en el versículo 14. Por lo que el pasaje termina dándoles una forma en que la mujer puede ser vindicada, como lo vemos ahora en el versículo 15, describiendo el enorme valor de la función que Dios le ha mandado a desempeñar. Y dice el versículo 15, y vas a ver qué maravilloso es poder llevar a cabo la voluntad de Dios de una manera natural. Todos los beneficios. Dice el versículo 15, 1 Timoteo, capítulo 2. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Qué es lo que Pablo ahora quiere decir aquí? Lo primero que debemos entender es qué es lo que Pablo está hablando con eso de que será salva engendrando hijos. Algunos han pensado que esta promesa es una promesa especial para las mujeres cristianas de que se salvarán de la muerte en los partos. Pero sabemos que ni la experiencia ni el contexto en el cual está hablando el apóstol Pablo apoya esto. La realidad es que el apóstol Pablo está usando esta palabra de salvar en un sentido espiritual más que en un sentido físico. Pero lo digo porque es uno de los errores comunes a la hora de leer este texto. Pero entonces, Pablo está diciendo que hay otro medio de salvación para las mujeres. Dice Pablo, pero se salvará engendrando hijos. Por supuesto que no. El apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 14, versículo 15, dice esto: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo no tenía duda que la salvación era por medio del Señor Jesucristo. No solamente eso, en el capítulo 2, el mismo apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 5, dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Jesús, hombre, es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que él no tiene ninguna duda. A los Efesios también les dice que la salvación únicamente la podemos obtener por medio de la fe. Cuando dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, Efesios 2:8. Entonces, por medio de la fe en Jesucristo es que podemos ser salvos. Así que él no está pensando que es una manera diferente en la que la mujer se puede salvar. Ahora, esto ya está claro, pero la pregunta entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere decir que se salvará engendrando hijos? La palabra salvar también pudiera ser entendida como preservar. Y alguien diría, ¿preservar de qué? Bueno, preservar de Satanás, que usa a los falsos maestros para desviar a los creyentes. Escucha, usa falsos maestros para desviar a los creyentes, y en este contexto particularmente se está refiriendo a las mujeres como la serpiente lo hizo con Eva. Aquí Pablo sigue teniendo en mente el libro de Génesis. Después de que Adán y Eva pecaron, recuerda esto: Dios prometió que enviaría un Salvador que sería descendiente ¿de quién? De una mujer. ¿Te das cuenta la manera de vindicar a la mujer? ¡Qué glorioso! El Mesías vendría de una mujer y que iba a derrotar a Satanás además. Esto lo vemos en Génesis 3:15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y luego el versículo 16 nos dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Entonces vemos algo aquí interesante. Después de haber pecado, iba a ser más difícil para la mujer dar a luz hijos. Pero
a pesar de haber pecado, Dios estaba prometiendo que la mujer sí podía engendrar hijos, y de esta manera el Señor iba a garantizar para sí mismo una generación piadosa, una simiente piadosa, y también iba a poder cumplir la promesa de traer un Salvador a este mundo, que es Cristo el Señor, por medio de la mujer. De manera que desde el principio te das cuenta cuál era el rol de la mujer. Fue básico, fue importante para que hoy nosotros pudiéramos tener la redención en Cristo Jesús. Este papel de la mujer no consistía en predicar, no consistía en ejercer liderazgo o dominio sobre el hombre, y obviamente ni en la casa ni en la iglesia. El rol que Dios le había dado a la mujer para ser partícipe de su reino fue en el ámbito doméstico. Qué maravilloso es entender la voluntad perfecta de Dios en el ámbito doméstico, en pocas palabras, en su hogar. El glorioso privilegio que Dios le ha dado a las mujeres es engendrar hijos y criarlos para que sirvan al Señor. De esta manera la mujer va a permanecer en el camino de la salvación y evitará ser arrastrada por los engaños de Satanás, que opera mediante la cultura y los falsos maestros, tal como lo hemos visto aquí. Y aún podemos verlo en 1 Timoteo 5, 14 y 15. Vamos a 1 Timoteo 5, 14 y 15, donde dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den lugar al adversario ni ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces vemos cómo utiliza sutilmente Satanás a estos hijos del diablo, de los cuales hay muchos hoy en día por todos lados. Las madres dedican mucho más tiempo a sus hijos que los propios padres, y por eso ellas tienen una mayor influencia. En conclusión, Pablo nos dice que así como la mujer condujo a la humanidad al pecado, ahora la mujer tiene el gran privilegio de conducir a la humanidad del pecado a la piedad. Amén. Gloria al Señor por su propósito y su orden divino. Teniendo todo esto en mente, entonces debemos recordar que nuestros hijos no nos pertenecen, no son nuestros. Verdaderamente el Señor nos los ha confiado para instruirlos en su camino, para que le sirvan y le adoran a Él. Quizás debemos de tener las palabras que la hija de Faraón le dijo a la madre de Moisés cuando le dice: lleva a este niño, anda, críamelo. Es como Dios nos lo dijera a nosotros: toma a tus hijos, anda, críamelos para mi servicio, para mi adoración, para la extensión de mi reino. Por eso aún nos gozamos cuando vemos muchos bebés y niños dentro de las iglesias. Ahora, es interesante ver lo que Dios demanda dentro de ese orden doméstico a la mujer, y vamos a ver algunos aspectos que implica esa crianza de la cual está hablando el apóstol Pablo. A los hijos hay que instruirlos en la fe cristiana. ¿Qué significa eso? Vamos a estar sembrando la semilla de la piedad en sus corazones desde edad temprana. Oye, ¿por qué desde edad temprana? No entiende nada. No, yo creo que los que luego no entendemos nada somos nosotros. La Escritura dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, etc. Deuteronomio 6, versículo 6 en adelante. Ahora podemos ver que toda esta instrucción donde sembramos nosotros la semilla a nuestros hijos es un bendito medio por el cual Dios obra continuamente en ellos. Y yo te puedo decir, por 3 hijos que tengo, amén, amén y amén. Aún sin tener la mejor doctrina, Dios es fiel por medio de su palabra, obrada por su Espíritu en los corazones de nuestros hijos. Así que va a ser necesario familiarizarlos con la Escritura, tanto en el culto familiar como llevarlos a un
hábito de lectura diaria. Y esto quizás te recuerda las palabras que Pablo le dice también a Timoteo, diciéndole en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, cuando le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dicho de paso, no por algo Pablo estuvo ahí para corregir las deficiencias de Éfeso. ¿Quién conocía las escrituras de una manera profunda como Timoteo? Muy pocos tenían tanta claridad de lo que el Señor había dejado en todo el Antiguo Testamento y luego dirigido por el Espíritu Santo, por las palabras del apóstol Pablo. Ahora, junto con la lectura de la Biblia, está la instrucción por medio del catecismo. Ciertamente llevamos aquí a cabo como iglesia, pero también como se ha predicado algunos de los hermanos de esta iglesia, tú misma puedes llevar a cabo el catecismo dentro de tu hogar. Obvio, si tu marido es creyente, él lo va a llevar adelante, pero si no, tú lo puedes hacer con toda libertad. O cuando él no está en casa, también la mujer puede responsabilizarse de ello. Entonces podrá ser llamada hasta ese momento como Loida o como Eunice, madre y abuela de Timoteo, que hicieron uno de los hombres después de los apóstoles, que fueron de gran utilidad para el establecimiento del reino de Dios en aquella iglesia temprana. Solamente dicho de paso, el catecismo es mucho más sencillo, como lo has visto, por medio de preguntas y respuestas. Ahora, 3 puntos básicos a considerar con respecto a esto. Número 1, debemos mostrarles continuamente a nuestros hijos. Si todavía no estás casado, debes de tenerlo en mente, si es que Dios te da la bendición. Y si no te la da, también das gracias a Dios, pero podrías instruir a otras personas por medio de ello. Número 1, mostrarles continuamente la doctrina de su naturaleza pecaminosa. Ellos deben de entender que verdaderamente, como dice el libro de Efesios, están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Número 2, debemos de esforzarnos en que aborrezcan el pecado. Debemos trabajar con ellos para que lo mortifiquen con la gracia de Dios. Ahora alguien me va a decir: oye, pero no es por obras. Espérate. Cuando alguien reprende el pecado, glorifica a Dios. Cuando tú eres permisivo al pecado, deshonras al Señor. Debemos entonces ayudarlos a mortificar esa mentira, ese hurto, esa mala actitud, esas palabras corrompidas. Si esto queda arraigado en sus corazones, dice el libro de Proverbios: instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Y número 3, porque sería insuficiente solamente hablarles de su pecaminosidad, decirles: no debes esto, o esto ofende a Dios, estás transgrediendo tal o cual mandamiento. Sería vano si no le mostramos el remedio principal que Dios mismo ha proporcionado. Y el remedio es en Cristo. El remedio que Dios nos ha dado para ser verdaderamente libres del pecado, verdaderamente libres de toda maldad, es Cristo. Así que vamos a las palabras de Spurgeon con respecto a los niños, que creo que algún día lo he mencionado. Spurgeon dijo lo siguiente: los niños, hablando de nuestros hijos, necesitan el Evangelio, todo el Evangelio sin adulteración. Los niños deben recibirlo, y si son enseñados, si son iluminados por el Espíritu Santo, al igual que nosotros ya como adultos, serán capaces de recibirlo. Serán capaces de recibirlo al igual que nosotros. Así que debemos enseñarle a ellos que Cristo murió por ellos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esto es lo que le debemos de predicar continuamente a nuestros hijos. Pero otra cosa, no es solamente predicar, debemos también mostrarles a nuestros hijos la satisfacción del cristianismo. ¿Qué significa? Que nuestros hechos testifiquen el amor que tenemos hacia el cristianismo, el amor que tenemos a nuestro Dios trino. Es decir, que debemos demostrarle en hecho y en palabra, no solamente en palabra. En palabra normalmente formamos una bola de hipócritas de nuestros hijos, pero cuando va acompañada de testimonio, entonces ellos están viendo que esto que estamos diciendo es una verdad.
Pero imagínate cuando ves a alguien que viene con toda apatía a la reunión de adoración del Día del Señor, ¿qué esperas que pueda haber en el corazón de tus hijos? ¿Algo diferente? Claro que no. Y por el contrario, quizás no entiendan mucho cuando un hombre maduro se convierte, pero vienen los hijos atrás en automático. La gracia de Dios obra, como dice 1 Corintios 7. Nuestros hijos son santificados por el poder del Espíritu. Obra el Señor de una y otra manera, pero eso se demuestra. No solo se dice, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, todo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Debemos de ser hacedores de la palabra, como alguien lo oraba en la mañana aquí. A las 10 de la mañana alguien oraba algo al respecto, que oremos, que vivamos cada una de las enseñanzas. Y mi corazón decía, amén, que lo vivamos. Otro punto comúnmente olvidado es el de la oración. Debemos enseñar a nuestros hijos a orar. Y puedes hacerlo, como lo hemos dicho, como Cristo lo hizo con sus discípulos por medio del Padre nuestro. Llegará el momento en que ellos de manera natural lo llevarán a cabo. Ya se vuelve de alguna manera natural lo que Dios hace. Ahora tenemos que ser honestos. ¿Quién ora perfecto? Yo no sé. Yo solo sé que somos débiles y que nuestra debilidad del Espíritu nos ayuda para pedir como conviene. Si no, de otra manera, creo que nosotros mismos pediríamos mal, como dice Santiago. Pedís, pero pedís mal. Entonces hay que procurar entonces seguir la guía. Traigo a tu mente el buen testimonio de Susana Wesley, madre de Charles y John, quien desde edad temprana les enseñó a orar, quien cada día oraba una hora por el alma de sus 19 hijos. No sabes lo que es lidiar con 5 hijos. Bueno, ella sabía lidiar con 19. Solo para transmitirte el dominio propio de ella, nunca se permitía mostrar enojo, ni tampoco regañar o disciplinar con enojo. Y esto debe de avergonzar, porque a veces se ejecuta la disciplina por medio de enojo incorrecto. Ya lo vimos en Efesios 6, versículo 4. Paso a la historia. Esta mujer recordamos que había pasado a la historia porque sus hijos, Charles y John, participaron en el avivamiento de Inglaterra. Nada más de paso, digo, sí, no estamos de acuerdo con la doctrina de ellos. Pero oye, no tenían la mejor doctrina, pero tenían una piedad que creo que es la que debemos también imitar. Ahora, cuanto más que tenemos la bella doctrina reformada que nosotros amamos, va a ser más glorioso que Dios nos ayude a tener estos estándares. De manera similar, Elisa, la madre de Spurgeon, en una ocasión el padre de Charles Spurgeon le dijo al doctor Ford, un ministro también estadounidense, cómo él había estado alejado de casa un buen tiempo, tratando de edificar congregaciones como hoy muchos lo hacen, y que le vino una convicción de que estaba descuidando la propia espiritualidad de sus propios hijos. Al regresar a casa, abre la puerta y se da cuenta, le sorprendió no encontrar a ninguno de sus hijos en el pasillo. Subiendo por la escalera, él oyó la voz de su esposa y sabía que ella estaba orando. Uno por uno, ella nombró a los hijos. Cuando ella había terminado su petición e instrucción, el señor Spurgeon dijo, puedo continuar con mi trabajo. Los hijos están bien cuidados. Esta es la función de una mujer piadosa. No importa que no seas esposa de un ministro, no importa que no seas esposa de un diácono o un hombre misionero. Esto aplica para todas las mujeres. Si pudiéramos entender lo profundo que es vivir en ese estándar de piedad, por eso hay que seguir orando, que el Señor siga santificando y renovando nuestro entendimiento para comprobar cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Relacionado con todo lo que hemos dicho en los puntos anteriores está el culto de adoración. Sería otro medio de gracia donde seguimos sembrando más semilla de la palabra de Dios. Cantarán salmos, himnos, cánticos espirituales, intercederán. Ellos aprenderán también a depender para sus necesidades fundamentalmente espirituales, a los que son del Espíritu, a los que tienen la mente de Cristo, pero también por sus cosas materiales. Así como también van a estar orando por todos los santos, como lo dice Pablo en el capítulo 6 de Efesios,
y por la conversión de los perdidos, que puede incluir, por supuesto, nuestros familiares en esas reuniones. Ahora, un punto que muchas mamás tienen dificultad de ejercer se llama la disciplina. Esto nos lleva a la exhortación que Pablo hizo principalmente a los padres, pero sí tiene una aplicación para las madres de forma secundaria, madres piadosas. Esto es en Efesios 6, versículo 4. Dice, padres, Efesios 6, 4. Dice Pablo, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí yo comentaba algo muy sencillo. Debemos de ser muy cuidadosos, muy sabios en la gracia de Dios y nunca vamos a ser perfectos. Nunca lo vamos a hacer. Perfecto Dios y Él obra en su gracia en nuestras deficiencias. Pero debemos balancear la instrucción con la disciplina. Las madres, hablando del tema de Pablo, deben mantener a sus hijos en sujeción. De otra manera, dicho bíblicamente, si no se lleva a cabo esa autoridad, ellos van a empezar a sembrar para corrupción. ¿Qué significa eso? Para un estado cada día más degradante. Lo había dicho en las palabras de Juan Calvino. Juan Calvino dice que si tú no logras controlar tu autoridad para con tus hijos van a ser cada vez más perversos. Utiliza la palabra perversos. Y esto, como dice también el libro de Proverbios, traerá vergüenza y tristeza para la madre. Recordemos que el libro de Proverbios nos da mucha dirección con respecto a la sabiduría que necesitamos y que debemos inculcar a nuestros hijos. Solamente por citar algunos de los textos que nos dicen, no solamente debes exhortar como algunas, es que no puedo pegarle, es que me duele mucho, etcétera, lo que le llamamos humanismo. Debemos recordar que una reprensión no siempre es suficiente, sino también cuando es necesario debes usar la vara. Proverbios 19, 18, vamos a Proverbios 19, 18. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces debemos de ser muy cuidadosos y muy diligentes con respecto a la disciplina de nuestros hijos. No solamente eso, Proverbios 13, 24, si quieres ir a él también. Hay muchos más, pero estos son algunos solamente para darnos una idea. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Una y otra vez se cita el testimonio del sacerdote Elí. Y es bueno citarlo porque nos da mucha luz de cuando no hacemos lo que nos corresponde. Piensa en ese hombre que era espiritual. Piensa en ese hombre que llegó a ocupar una posición importante dentro de la iglesia. Pero dice la Escritura que él no estorbó a sus hijos cuando estaban llevando a cabo actos de inmoralidad sexual en la puerta de la entrada del tabernáculo. Ahora, ¿cómo fue que llegaron estos perversos a llegar a pecar a este nivel? Pues vete hacia atrás en su vida. No hizo lo que debió haber hecho en su tiempo. Pero espérame, ya llegó el momento donde como dice Calvino, donde ya estaban pervertidos. Ya estaban pervertidos. Por eso vino el juicio para los dos, para ellos y aún para Elí. Ahora, ¿cuál fue el punto aquí? Elí se hubiera librado del juicio si él hubiera estorbado. Oye, Elí no tenía la gracia como para salvarlo. Por supuesto que no, la salvación es de Dios. Pero Elí tenía la autoridad para haber ejercido un control y haberlos agarrado a estos dos perversos y echarlos fuera de la tienda. No lo hizo. Vino el juicio sobre Dios, de Dios, y Dios lo mató. Entonces, eso es no honrar a Dios. Todo esto no se logra en un día, no se logra en un año, se logra a largo plazo. ¿Cuántos años? No lo sé. Solo te puedo decir que va a ser el tiempo necesario
hablando ya de una disciplina de vara, hablando de una disciplina constante, donde la gracia soberana de Dios entra en los corazones y los doblega. Y los doblega, no es el hombre. Por eso se necesita esa gracia, esa unción, esa obra de gracia primeramente en tu vida para que lo demás esté funcionando progresivamente. Y eso también es para no desanimarnos, porque nuestros hijos no son santitos de la noche a la mañana, es todo un proceso, por eso es en el camino, dura muchos años, muchos años. Ahora, tampoco estamos diciendo que cuando tienen ya después de crías en el camino del Señor y a los 15 años, a los 20 años sigues con los mismos pecados, más bien algo ya anda mal. ¿Me explico? Sí es cierto, vemos que hay vicios en todos, hay pecado que todavía mora en nuestros hijos, por supuesto, pero no puede ser el mismo toda la vida. O sea, hay algo que pudiera estar raro. Sí, para mortificarlo, pero no estoy hablando como de una práctica de algo inmoral o de algo incorrecto. Algo no está funcionando si todo esto se sigue desviando ya cuando sea joven o adulto. El apóstol continúa diciendo en la segunda, ya estamos por terminar, perdón que lo diga. El apóstol continúa diciendo en la segunda parte del versículo 15, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y esto nos vuelve a mostrar que Pablo no está sugiriendo que una mujer se va a salvar por tener hijos. No, su rol principal, de acuerdo a lo que vemos en este texto, está en su hogar. Pero dice que debe de ir de la mano al permanecer en fe. Y alguien podría decir, ¿fe ahora en qué? Fe en el Señor Jesucristo. Él es el único que puede salvarnos y guardarnos en ese camino. Cuando una mujer tiene esa fe verdadera, y algo hablamos el día de hoy en la mañana, cuando una mujer tiene esa fe verdadera, entonces puede amar a Dios y puede amar a su prójimo y por lo tanto crece en la santificación. A ver, pero ¿cómo crece si yo amo a Dios? Bueno, pues no dice la Escritura que esto es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces, cuando guardamos los mandamientos de Dios, los primeros 4 con respecto a Dios, crecemos en santificación. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo con respecto a los 6 mandamientos adicionales, amamos a nuestro prójimo y también seguimos siendo santificados. Y una vez y en ese proceso de santificación, obedeciendo la palabra de Dios, crecemos a la imagen y semejanza de Cristo. Y dice el último punto, con modestia, es decir, que tendrá dominio propio, ya hablamos un poquito con respecto a eso, se someterá gozosamente al rol que le corresponde en el hogar y en la iglesia, buscando la buena voluntad de Dios. Insisto en algo, no hablamos de perfección, pero sí hablamos de un proceso de santificación progresiva. Vemos a través de este pasaje la unidad que hay en el orden de Dios, tanto que Él ha designado, tanto en la casa de cada uno de nosotros, como el orden que Dios ha establecido en su propia casa, que es la iglesia. Es obvio que no todas las mujeres aquí son madres, algunas son solteras, otras Dios en su providencia no les ha dado hijos. Pero lo que nos enseña este pasaje es que Dios ha diseñado a la mujer principalmente con un enfoque en el hogar y en el servicio a los demás y mayormente para los de su casa, los hermanos en la fe. Si todo lo que hemos dicho pudiera quedarte algún punto no muy claro, creo que en las palabras del pastor Piper, es Piper, se escribe Pipa, el pastor Pipa, dice, con esto terminamos, de estos mandamientos podemos también determinar el rol de la mujer en la iglesia. Es básicamente el mismo rol que tiene en el hogar, fíjate. Ella contribuye a la belleza de la congregación al demostrar gentileza, compasión y empatía. Mantiene la iglesia atractiva como mantiene su casa. Enseña a sus hijos y, como veíamos en Tito, a otras mujeres. Sirve a las mesas, ministra a las viudas y al pobre. Una mujer que se dedica a esas cosas
nunca tendrá tiempo para involucrarse a enseñar a los hombres o a ejercer autoridad. Esta es la piedad que Dios demanda a nuestras mujeres. Amén.